revelado. La increíble respuesta de la hija de la sirvienta conmueve hasta a un billonario chino. Mariana despertó aquella mañana con el aroma a café humeante que su madre, doña Clara, preparaba con esmero. Desde su ventana, podía escuchar las risas de los niños en la calle adoquinada, mientras la vida en su vibrante barrio de México comenzaba a cobrar fuerza. A sus 17 años, Mariana soñaba con un futuro diferente, con un mañana donde la pobreza no la definiera. Se vestía rápido, sintiendo la presión del tiempo, pero siempre se detenía a mirar a su madre, con el rostro cansado, pero lleno de amor. Doña Clara daba su todo como sirvienta, luchando cada día para que su hija tuviese lo que ella nunca tuvo. Un día histórico llegó cuando una gran corporación china anunció su llegada. La noticia era electrizante, prometían empleos y, sobre todo, una beca para estudiar en una universidad prestigiosa. Las voces emocionadas de los vecinos se desbordaron en la calle, como una melodía alegre que resonaba hasta en el fondo del corazón de Mariana. Es mi oportunidad, pensó, sintiendo que el destino le sonreía por primera vez. Pero, a medida que la emoción crecía, también surgieron las dudas. ¿Era realmente capaz de dejar atrás la vida que conocía? Mientras avanzaba en su postulación, la presión familiar la acechaba. Su madre, preocupada por las horas que Mariana dedicaba a preparar su solicitud, comenzó a cuestionar si realmente valía la pena. Lo más importante es nuestra familia, Mariana, le decía doña Clara con la voz entrecortada, temiendo perder a su hija en su búsqueda de un futuro. La tensión entre ellas creció, como un volcán esperando su momento de erupción. ¿Y si todo esto te aleja de casa? ¿De mí?, preguntó su madre, con lágrimas asomando. Mariana sintió un nudo en la garganta. Mamá, no puedo quedarme aquí para siempre. La discusión dejó ambos corazones más estrujados que nunca, llenos de incertidumbre. Un día, mientras paseaba por el barrio, se encontró con Li Wei, un joven millonario chino que supervisaba la apertura de la oficina. A sus ojos, él parecía el mundo entero, un hombre con recursos y expectativas aplastantes, pero en sus facciones había una lucha interna. Durante su conversación, cada palabra entre ellos vibraba en el aire, y Mariana sintió una conexión instantánea. Cuando Li le preguntó sobre su idea de éxito, su respuesta lo sorprendió profundamente. No todo en la vida se mide en dinero. A veces, el verdadero éxito es mantenerse fiel a uno mismo y a los que amas. Sus palabras tocaron una fibra sensible en Li, quien momentáneamente se sintió liberado de su propia carga. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana, en ese instante, se sintió más fuerte. A través de su genuina humildad, ella no solo había tocado al millonario, sino que también había encendido una chispa dentro de sí misma. Sin embargo, la pregunta seguía atormentándola: ¿seguiría luchando por su sueño a pesar del dolor que causaba en su madre? Un futuro que parecía certero se acercaba rápidamente, pero la distancia entre su anhelo y su hogar se hacía cada vez más abrumadora. ¿Podrá Mariana reconciliar sus aspiraciones con su amor por su familia? La historia apenas comenzaba, y un torrente de emociones la aguardaba. Mariana se sentó en el sofá desgastado de su casa, meciéndose ligeramente. Las palabras de Li Wei resonaban en su mente como un eco interminable. Fidelidad a uno mismo y a los que amas, pensaba, luchando con el peso de esas verdades. Las paredes que la rodeaban estaban impregnadas de recuerdos de risas y lágrimas, de luchas y sacrificios. Pero ahora parecían más que nunca un recordatorio de todo lo que podía dejar atrás. Esa tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando su mundo en tonos anaranjados, Mariana tomó una decisión. Con un lápiz en mano, escribió sobre las hojas de su cuaderno las razones por las que quería postularse a la universidad. Cada palabra se llenó de emoción, y sus manos temblaron un poco al pensar en la posibilidad de un futuro brillante.
A su lado, doña Clara entró con la charla propia de una madre que siempre intenta comprender. Mariana, ¿en qué estás pensando?, le preguntó, aunque en su voz había un leve temblor que delataba su preocupación. Estoy escribiendo mis motivos para aplicar a la beca, mamá. Quiero que veas que esto es importante para mí, contestó Mariana. La mirada de su madre se llenó de un temor latente. Las manos de Clara se apretaron, como si con eso pudiera aferrarse a los vestigios de la infancia de su hija. ¿Importante? Mariana, a veces la vida no trata de estudiar en una universidad lejana. Aquí tienes todo lo que necesitas, replicó Clara, la voz cargada de una mezcla de amor y desesperación. Mariana sintió que su corazón se partía al escuchar a su madre. Era una guerra interna, una batalla entre el deseo de volar alto y la promesa de proteger a su madre desde la lejanía. El día de la presentación de solicitudes se acercaba rápidamente y la presión aumentaba. En la escuela, Mariana se encontraba entre sus compañeros, pero la inquietud la mantenía alejada de las risas y las burlas. La idea de dejar su hogar la había seguido como una sombra, y cada vez que sonaba el timbre, el pensamiento la abrumaba. ¿Será que esto vale la pena? Una tarde, mientras estudiaba, decidió que era el momento de hablar con Lee una vez más. Acercarse a él significaba abrirse a sus temores, pero también a sus esperanzas. Fue a su oficina, su corazón latiendo con fuerza. Cuando le encontró, la conexión volvió a fluir. Lee, tengo dudas. Mi madre está preocupada. No sé si puedo seguir adelante. Él la miró, sus ojos llenos de comprensión. Mariana, a veces eso que más amamos es lo que más miedo nos da. Pero debes ser honesta contigo misma. ¿Qué es lo que realmente anhelas?, le dijo. La sonrisa de Lee era tranquilizadora, pero las palabras lo eran aún más. Esa noche, cuando se despidieron, Mariana se fue sintiendo que había dado un paso hacia el cambio. Sin embargo, al llegar a casa, encontró a su madre sentada en la mesa, con el rostro demacrado. Clara había leído en la prensa sobre el enorme impacto que tendría la empresa en su barrio, y su preocupación había aumentado. ¿Realmente quieres dejarme, Mariana?, la interpeló doña Clara, su voz quebrada. Las lágrimas de Mariana brotaron. No quiero dejarte, pero este es mi sueño, mamá, respondió, sin saber si eso fue lo correcto. El ambiente se tornó tenso, y ambas se miraron fijamente, con el dolor reflejándose en sus caras. Esa noche, la batalla por decidir entre su sueño y su amor maternal se tornó más intensa que nunca. Pasó horas mirando el techo, sintiendo que el futuro la miraba de reojo. La mañana siguiente trajo consigo la resolución. Mariana se presentó ante la comisión del programa de becas. Con un corazón lleno de esperanza, expuso su historia, su deseo de hacer más por su familia. Al finalizar, un silencio pesado llenó la sala. Pero cuando el jurado comenzó a hablar, su corazón se detuvo. Sería suficiente. Mientras tanto, una llamada inesperada rompió la calma tensa en la casa. Era Lee. Mariana, debes saber algo, comenzó él, pero algo en su voz daba un giro a los eventos. ¿Acaso su vida estaba a punto de cambiar para siempre? Mariana sintió que su pecho se apretaba mientras escuchaba la voz de Lee al otro lado del teléfono. ¿Qué ocurre?, preguntó, tratando de mantener la calma. El silencio de algunos segundos le pareció una eternidad. Luego, finalmente, Lee habló. Tu presentación ha causado una gran impresión en el jurado. Quiero que sepas que tu historia resonó profundamente, comenzó. Pero antes de que pudiera terminar, Mariana lo interrumpió. ¿Significa eso qué? Su voz se perdió en la marea de emociones. Su corazón latía con fuerza, y la esperanza brotó al igual que una flor luchando por florecer en medio de una tormenta. Significa que te han aceptado en el programa de becas. Tu futuro está empezando a abrirse, Mariana. Este es solo el primer paso, dijo Lee, y en su voz había una mezcla de alegría y orgullo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mariana. No puedo creerlo, murmuró mientras se abrazaba a sí misma, como si necesitara este gesto extra para contener la felicidad. Se dio cuenta de que sus sueños no estaban tan lejanos como pensaba, y el brillo de un nuevo amanecer resplandecía ante ella, pero a medida que la emoción la envolvía, una sombra de preocupación apareció en su mente. Pero,
Lee, mi madre, ella no acepta la idea de que me vaya, admitió, todavía con la voz temblorosa. Si solo supiera cuánto quiero ayudarla, que esto no solo es para mí, sino para nosotros. Lee respiró hondo del otro lado del teléfono. Mariana, a veces hay que despojarse de lo conocido para poder crecer. Debes hablar con tu madre y hacerle entender que este sueño es un camino hacia un futuro mejor. El camino a la realización nunca es fácil, pero siempre vale la pena, sugirió con sabiduría. Después de colgar, Mariana se sintió empoderada y asustada, un cóctel de emociones que le zumbaba en las venas. Decidió que debía armarse de valor y enfrentar la situación una vez más. Hacerlo por ella y también por su madre. Quiero que encuentres tu fuerza, mamá, se repitió mentalmente. Esa noche, se sentó en la habitación de su madre. Clara estaba mirando un viejo álbum de fotos, su rostro gravemente preocupado. Mariana respiró profundo y se unió a ella. Mamá, quiero hablar contigo, dijo, sus manos nerviosas entrelazadas. Clara levantó la mirada. ¿Sobre qué, hija? ¿Acerca de tu brillante futuro? No hay nada que hablar. Su tono era desgastado, como si había perdido la capacidad de encontrar un punto de entendimiento. Pero sí hay de qué hablar, insistió Mariana, intentando mantener la calma. Mamá, esta beca es nuestra oportunidad de cambiar nuestra vida. No solo sería para mí, sería para ti también. Quiero que sepas que esto no solo se trata de mí dejando el hogar. Se trata de tener un futuro mejor para nosotras. Doña Clara la miró con los ojos llenos de lágrimas. No quiero perderte, Mariana. Esta casa, nuestros recuerdos, todo lo que somos se quedará atrás, respondió Clara, y su voz se quebró. Pero, mamá, lo que llevamos en nuestros corazones nunca se irá. Puedo llevarte conmigo en cada paso, donde sea que vaya, imploró Mariana, sintiendo la angustia de su madre que también la atormentaba. Dame esta oportunidad. Prometo que haré todo lo posible para que esto valga la pena. Clara suspiró, y Mariana sintió que el tiempo se detuvo. Las palabras de su madre, el brillo de sus recuerdos, el amor entre ellas colisionaron en una fuerte tormenta interna. Una guerra se libraba en donde ninguna de las dos quería perder. Mariana sabía que si su madre se resistía, el camino por delante sería una pesadilla. Mientras la intensidad del momento crecía, se oyó una nueva llamada interrumpiendo el silencio. Era Lee nuevamente. Pero esta vez, su tono era diferente. Mariana, necesitamos hablar en persona. Hay algo más que necesito que sepas. ¿De qué se tratará esta nueva revelación? La incertidumbre colgaba en el aire como una nube espesa. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La voz de Lee, generalmente tan firme y responsable, ahora sonaba cautelosa, casi cargada de una tensión que la inquietaba. Se preguntaba qué más podía haber en el horizonte. ¿Acaso su beca corría algún riesgo? ¿O era algo más personal? Con el corazón aún latiendo a 1000 por hora, se levantó de la cama donde había estado sentada con su madre. El aire en la habitación estaba pesado, lleno de emociones no expresadas. Mamá, tengo que ir a ver a Lee, anunció, intentando que su voz sonara segura. Pero Clara la miró con un miedo palpable. Mariana, espera, dijo su madre con preocupación en la mirada. No sé si esta es la mejor idea. ¿Y si te dice que no? Dramatizará más el tema, y... La mirada de Mariana se endureció, sabía que debía ser valiente. Mamá, si no voy, nunca sabré la verdad. Este es el futuro que tanto he deseado. No puedo dejar que tus miedos me paralicen, contestó, sintiendo que la decisión tenía que ser suya. Antes de salir, la voz de su madre la detuvo nuevamente. Dile que lo que realmente necesitas es su apoyo, Mariana. No todo se mide en oportunidades, sino en amor y familia, agregó Clara, con una mezcla de tristeza y esperanza. Mariana asintió, su corazón estaba dividido, pero confiaba en que esto era lo correcto. El trayecto a la oficina de Lee fue un torbellino. Cada semáforo que se ponía en rojo parecía detener el tiempo. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. La incertidumbre se mantenía en la sombra detrás de cada pensamiento. Finalmente, llegó. La oficina de Lee era amplia, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer. Él ya estaba allí,
esperando. Su expresión era seria, contraria a la alegría que usualmente lo acompañaba. Se sentó frente a él y notó cómo su estómago se revolvía. Gracias por venir, Mariana. Necesito que entiendas que esto es complicado, comenzó Lee, su mirada fija en sus ojos. El jurado realmente quedó impresionado con tu historia, pero hay un pequeño inconveniente, las palabras de Lee sonaron como un eco distante. ¿Qué clase de inconveniente?, preguntó ella, sintiendo la desesperación inundar su voz. Hay un requisito adicional para poder completar la beca. Tendrás que demostrar que eres capaz de afrontar retos, especialmente aquellos que te separe podrían alejarte de casa. Y, honestamente, esto va más allá de tus habilidades académicas. Deberás presentar una historia más personal, un ensayo sobre tus luchas y cómo afectan tu familia. Esto puede abrir puertas o cerrarlas. Mariana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué? ¿No era suficiente con lo que hice? No puedo hablar más de mis problemas. Mi madre no lo soportaría, y yo tampoco, respondió, sintiendo cómo sus palabras se ahogaban en su garganta. Lee se inclinó hacia adelante, su voz ahora más suave. Mariana, esto es parte del proceso. No se trata solo de ti, se trata de tu viaje, de cómo tu familia ha moldeado esa experiencia. La verdad tiene un poder transformador, y si logras expresar eso de manera auténtica, tendrás posibilidades infinitas. Su mente corría. El peso de lo que le pedían la paralizaba. Pero en el fondo, había una chispita de curiosidad naciendo. ¿Podría convertir su dolor en fortaleza? Su historia podría tener el impacto que todos deseaban. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Lee agregó, oh, y hay algo más que debes saber, hay un periodista interesado en tu historia. Él quiere ayudar a difundirla. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba. La revelación le hacía pensar inmediatamente en su madre, preocupada por la imagen que proyectaban. No estoy lista para eso. No a la prensa, pero Lee la miró con sinceridad. Este es tu momento, Mariana. ¿Vas a aprovecharlo, o dejarás que el miedo hable por ti? Las palabras de Lee reverberaban en su mente, dejando una pregunta inquietante en el aire. ¿Está dispuesta a arriesgarlo todo por su futuro y su voz? La decisión debía ser rápida, y Mariana sintió que el tiempo no estaba de su lado. Su corazón latía estruendosamente en su pecho mientras se preparaba para elegir entre el miedo y la esperanza. La decisión de Mariana le pesaba mucho más que cualquier carga que hubiera llevado antes. Se sentía atrapada entre la seguridad de su vida cotidiana y la posibilidad de un futuro brillante, brillante pero arriesgado. La mirada intensa de Lee la mantenía alerta, y las palabras de su madre resonaban en su mente: no se mide en oportunidades, sino en amor y familia. ¿Qué debo hacer, Lee?, preguntó, sintiendo que su voz salía entrecortada. Al ver su preocupación, él se reclinó en su silla, buscando las palabras adecuadas, pero Mariana sabía que merecía una respuesta clara. Lo que yo opine no importa tanto como lo que tú sientas. ¿Crees que tu historia puede hacer una diferencia, no solo para ti, sino también para tu madre? Hablar sobre tu vida podría abrir puertas, incluso para ella, dijo Lee con una serenidad que intentaba infundirle valor. La imagen de su madre, con sus cansadas manos y su sonrisa tímida, aparecía en su mente. Mariana siempre había sentido que las experiencias compartidas eran un lazo entre ellas, y aunque podía ver tres caminos ante ella, no estaba segura de cuál elegir. ¿Era este el sacrificio que debía hacer para transformar su vida? Mientras se adentraba en sus pensamientos, sintió que el tiempo se deslizaba bajo sus dedos. Si quiero compartir mi historia, debo estar lista para enfrentar lo que venga, murmuró para sí misma, notando cómo su corazón comenzaba a calmarse. La idea del cambio, aunque aterradora, comenzaba a convertirse en una fuente de energía. Lee la observó, y un destello de admiración recorrió su rostro. Eso es un comienzo. El primer paso es el más difícil, pero tienes una historia extraordinaria, Mariana. Tienes voz, y lo que puedas contar podría tocar vidas. Era la primera vez que alguien la veía así, como si su experiencia pudiera servir para algo más grande. Esa sensación la llenó de un coraje que no sabía que poseía. Sin embargo, el sentimiento de vulnerabilidad la asaltó nuevamente. Pero, ¿y si me arrepiento de abrir mi corazón?
Es un riesgo compartirte, lo sé. Pero recuerda que no estás sola. Tienes apoyo, especialmente de tu mamá, respondía Lee. Esta no es solo una oportunidad de aprendizaje. Es un acto de amor y valentía hacia ti misma. Mariana sintió la chispa por el desafío encenderse en su interior. No solo se estaba planteando una beca, su historia podía convertirse en un hilo que uniera a más personas, tal vez incluso dar esperanza a alguien que luchaba como ella. Si decidía aceptar el desafío, se arriesgaba a liberar los fantasmas de su pasado. Respiró hondo, dejando que una corriente de determinación la atravesara. De acuerdo. Estoy lista para escribir mi historia, para hablar sobre mis luchas y las de mi madre. Pero, ¿y el periodista? Lee sonrió, asintiendo. El periodista se llamaba Daniel, y podría ser un aliado formidable. Pero también tendrás que decidir si confías en él. Puede ser el puente para llevar tu historia más allá de estos muros, o alguien que no comprenderá lo que realmente necesitas. La inquietud regresó, pero esta vez no estaba acompañada de miedo. Era la sensación de que sus decisiones importaban, que estaba en control. Tengo que hablar con él. Pero de una manera que no exponga a mi mamá más de lo que deba. En ese instante, una idea aún más profunda golpeó a Mariana como un torrente. Quiero compartir mi historia en voz alta, pero hacerlo desde un lugar de empoderamiento. Quiero que nadie se sienta solo, y que todos, como mi madre, sepan que no hay vergüenza en la lucha. Lila miró con orgullo, y en su expresión se vio reflejado un rayo de esperanza. Esa es la esencia, Mariana. Toma un momento antes de dar el paso. Piensa en lo que realmente representa para ti. Puedes cambiar las vidas de muchas personas, dijo, justo cuando su teléfono sonó. Lee miró la pantalla por un instante, la sorpresa cruzó su rostro. Es Daniel. Parece que quiere reunirse contigo ahora. Mariana sintió un escalofrío de anticipación, sería su primera gran confrontación con el mundo exterior. La decisión de abrirse la esperaba, y Mariana estaba a punto de dar el primer paso en su viaje. Sin embargo, a medida que se dirigían hacia la reunión, Mariana no podía evitar preguntarse, ¿sería suficiente su voz para romper las cadenas del miedo que tanto la habían oprimido? Y si, al final, la verdad la liberaba, o en cambio, la sometía a un dolor que no sabía si podía soportar. El viento soplaba con suavidad cuando Mariana y Lee llegaron al café. La pequeña terraza estaba llena de mesas redondas, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. La voz relajada de Lee la tranquilizaba, pero su corazón latía como un tambor. La idea de encontrarse con Daniel la hacía sentir expuesta y vulnerable, como un libro abierto frente a un público que la juzgaría. Mariana se sentó en una mesa apartada. Miró a su alrededor, intentando encontrar un poco de consuelo en la familiaridad del lugar. Pensó en su madre, en todo lo que había sacrificado para proporcionarle una vida mejor. ¿Estaré a la altura de sus expectativas?, se preguntó, mientras los nervios empezaban a invadirla nuevamente. Lee se inclinó hacia ella, rompiendo sus pensamientos. Recuerda, Mariana, que lo más poderoso de tu historia es tu verdad. Sé auténtica. No tienes que impresionar a nadie más que a ti misma. Sus palabras resonaron en su cabeza, como un mantra que la mantenía firme en su decisión. En ese instante, vio a Daniel acercarse, sus pasos decididos y su rostro amable. Era un hombre atractivo, con una mirada que parecía captar todo a su alrededor, pero Mariana sentía que esos ojos examinaban su alma. Cuando él llegó a su mesa, extendió la mano y sonrió. Hola, Mariana. Es un placer conocerte en persona. Su voz era cálida, pero la inseguridad de Mariana era palpable. Aunque él parecía amigable, su corazón se encogió ante la idea de revelar tanto acerca de su vida. Gracias por reunirte conmigo, Daniel. Me han dicho mucho sobre ti, respondió ella, luchando por mantener el tono de su voz. Las palabras parecían fluir con dificultad, como si cada sílaba pesara más de lo normal. Mi intención es escuchar tu historia, lo que quieras compartir. No hay presión, contestó Daniel, sentándose con una postura relajada. Te prometo que será un diálogo, no una entrevista fría. Estoy aquí para entenderte, no para juzgarte. Mariana respiró hondo, y el aire más fresco entró en sus pulmones.
Quiero que sepas que lo que compartiré incluye a mi madre. Ella ha sido la fuerza en mi vida. Y no quiero que la expongamos de ninguna manera. Sus palabras salieron rápidas, como si su mente necesitara despejar el aire cargado de expectativas. Lo entiendo perfectamente, dijo Daniel con un asentimiento. La gente conecta con historias genuinas. Se sentirán inspirados por tu valentía y por el amor que tienes hacia ella. Mi objetivo es resaltar eso, nada menos. Un nudo se desató en el pecho de Mariana. La idea de conectar con los demás, de dar voz a su lucha, comenzaba a disipar el miedo que sentía. Está bien. Mi dolor y mis luchas son parte de lo que soy, y quiero que eso sea lo que se cuente, afirmó con más convicción. Mientras hablaban, llenaron esos momentos de sonrisas y silencios pensativos. Daniel parecía realmente interesado, y cada pregunta que hacía era un paso hacia la apertura de un mundo desconocido para ella. Mariana comenzó a soltar las cadenas que la mantenían atada, compartiendo historias de su infancia, de su madre, de los sacrificios y los pequeños triunfos. Cada palabra era como un ladrillo que se caía de su carga. Sin embargo, cuando Mariana relató un momento doloroso, un trago amargo de tristeza la embargó. La imagen de su madre, luchando sola en un trabajo que parecía acabar con ella, la hizo detenerse por un instante. Daniel notó el cambio en su tono y se inclinó hacia adelante, compasivo. ¿Estás bien? No tienes que continuar si esto es demasiado. No, necesito hacerlo, murmuró ella, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos. Quiero que la gente entienda que detrás de cada sonrisa hay una historia. La sinceridad en su voz vibraba en la brisa del café, y Mariana se sintió liberada. Eso es exactamente lo que quiero capturar. La vida real, dijo Daniel, con cada recuerdo compartido, Mariana sintió que algo dentro de ella se encendía. Pero aún había algo que la atormentaba, un temor que no podía ignorar. Mientras se miraban a los ojos, un estremecimiento recorrió su ser. ¿Y si todo esto no es suficiente? La pregunta surgía de lo más profundo de su ser, temerosa de lo que vendría después. Daniel tomó un sorbo de su café, luego la miró intensamente. A veces, lo que parece poco, es en realidad un cambio monumental para otros. No subestimes el poder de tu historia. Mariana asintió lentamente, sintiendo un cóctel de esperanza y miedo en su interior. Pero, en ese instante, una notificación se hizo eco en el teléfono de Daniel. La expresión en su rostro cambió, y de repente, un rayo de preocupación iluminó su mirada. Lo siento, tengo que atender esto. Puede ser importante. Mariana sintió que una sombra pasaba sobre ella. ¿Importante como para dejar nuestra conversación?, preguntó, sintiendo una oleada de inseguridad. Solo un momento, respondió él, levantándose rápidamente. Mientras hablaba, Mariana quedó atrapada en su propia profunda reflexión. ¿Qué significaría su historia para el mundo? ¿Era verdaderamente capaz de tocar vidas, o solo estaba construyendo castillos en el aire? Cuando Daniel terminó la llamada, su rostro reflejaba un cambio, una urgencia. Mariana, tengo algo que contarte, algo que podría cambiar todo. Sus palabras fueron como un eco que resonó con fuerza en su corazón. ¿Qué revelación traía consigo? Mariana sintió que el aire se hacía más pesado. La declaración de Daniel resonaba en su mente, cada palabra golpeando como un tambor. Se preguntaba qué podría ser tan crucial como para interrumpir su conversación, tan íntima y prometedora. La ansiedad se apoderó de ella. ¿De qué hablas?, preguntó, su voz temblando ligeramente, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía en un murmullo distante. Daniel parece dudar, buscando las palabras en su mente. Es sobre el proyecto, tu historia. La editorial está muy interesada, pero hay algo más que deben saber. Algo que no se ha revelado. Sus ojos reflejaban una mezcla de emoción y seriedad, lo que hacía aún más difícil para Mariana comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué clase de algo? La inquietud la invadía, cada posible respuesta era una ola de pánico en su pecho. Tu madre, dijo finalmente. Quieren saber más sobre ella. Y hay detalles, antiguos y demasiado sorprendentes, que podrían cambiar cómo se percibe tu proyecto.
Su mirada se centró en Mariana, como si tratara de imbuirla de la gravedad de su mensaje. Mariana apenas pudo procesar lo que escuchaba. Cada palabra parecía un ladrillo en su pecho. ¿Qué detalles? ¿Qué tienen que ver? Se detuvo, la imagen de su madre flotando en su mente, llena de sacrificios y luchas. La figura que siempre había querido proteger. Hay vínculos que no conocías. Un pasado que, si se revela, podría darte más visibilidad o, por otro lado, hacer que la gente mire tu historia de otra manera. La intensidad de Daniel le hizo entender que hablaba en serio. Mariana sintió que se le escapaba la respiración. ¿Qué quieres decir con vínculos? La inquietud la consumía. El aire se volvió denso, y cada palabra se sintió como un riesgo. Las personas no siempre son lo que parecen, comenzó Daniel, con voz firme. Tu madre ha tenido trato con personas que cambiaron su destino, y el tuyo. Estos vínculos, su historia, podrían abrir puertas que ni siquiera imaginabas. Ella no sabía si sentir curiosidad o miedo. ¿Por qué nunca me dijo nada?, murmuró, luchando por organizar sus pensamientos en un mar de confusión. Su mente recordó cada trozo de sabiduría que había atesorado de su madre. Cada sacrificio había estado destinado a proteger a su familia, y ahora parecía que había algo más oscuro en su pasado. Mariana, puede que haya estado tratando de protegerte de algo que no sabía cómo compartir. A veces, los secretos son una forma de amor, sugirió Daniel, su voz suave, casi tocando los bordes de su dolor. La noticia la golpeó con fuerza. Ella siempre había visto a su madre como la heroína de su historia. ¿Y si había más, oculto en las sombras? ¿Qué sabes de ella? De esos vínculos, su voz era apenas un susurro. Solo que existen y son fuertes. Pero necesito que entiendas esto, cada historia tiene poder. El tuyo puede ser aún más. Tienes que decidir si quieres seguir este camino. La decisión pesaba sobre Mariana, y la verdad la llenaba de incertidumbre. ¿Estaría lista para enfrentarse a no solo su pasado, sino al de su madre? La idea de desvelar secretos ocultos la atraía al mismo tiempo que la aterraba. ¿Y si no quiero? ¿Y si prefiero quedarme con la historia que conozco?, se cuestionó, temerosa de lo que podría exponerse. Daniel la miró fijamente. Ese es el dilema más grande de todos, seguir adelante o quedar atrapada en el miedo. Pero recuerda, tu historia tiene el poder de cambiar vidas. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por descubrir la verdad? Mariana se sintió agitada. Esa respuesta la llevaría a un lado o a otro. La vida de su madre y la suya misma estaban en la balanza. La verdad podía ser liberadora, pero también devastadora. Mientras contemplaba sus opciones, el ruido del café desapareció. La verdad podía cerrar puertas, pero también abrir otras. El peso de la elección la hizo mirar hacia Daniel, quien la observaba pacientemente. Estaba a punto de decidir si iba a buscar ese vínculo que podía cambiarlo todo, o dejarlo escondido en las sombras. Lo sabré, pero necesito tiempo, comenzó a decir, cuando algo interrumpió, un fuerte estruendo en la calle captó su atención. A través de la ventana, un grupo de personas corría, con expresiones de pánico en sus rostros. Mariana sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué está pasando?, preguntó, mientras su corazón se aceleraba al compás de los latidos. Daniel se levantó, una preocupación grave cruzando su rostro. No lo sé, pero debemos averiguarlo. El viento soplaba con fuerza, trayendo un aire de ansiedad y misterio que prometía que nada sería igual después de ese día. ¿Qué estaba ocurriendo fuera de ese café? La historia de Mariana estaba por tomar un giro inesperado. El estruendo en la calle se volvió más intenso, sacudiendo el ambiente del café. Mariana y Daniel miraron por la ventana en un intento de entender lo que estaba sucediendo. La gente corría, y las miradas desorientadas de quienes pasaban parecían hablar de un peligro inminente. Un grito desgarrador resonó, seguido por el sonido de cristales rompiéndose. Mariana. La voz de Daniel la sacó de su trance. Debemos salir de aquí. Sin pensar, Mariana asintió y ambos se dirigieron rápidamente hacia la puerta. El aire exterior estaba impregnado de una tensión palpable.
Las sirenas de ambulancias comenzaron a sonar en la distancia, mezclándose con el bullicio caótico de la multitud. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos huyen? Mariana sintió un nudo en el estómago mientras avanzaban entre las personas, quienes se apiñaban en la acera, algunos gritando, otros buscando refugio. La confusión era casi tangible. Quizás un robo o algo más grave, respondió Daniel, su voz tensa mientras aceleraba el paso. Vamos a buscar un lugar más seguro. Se refugiaron detrás de un coche estacionado, intentando recopilar fragmentos de información. A través de las miradas asustadas de quienes pasaban, pudieron escuchar fragmentos de conversaciones aterrorizadas. Escuché disparos, están buscando a alguien, decía una mujer con la voz entrecortada. Están diciendo que han encontrado algo, unos papeles, no sé, un escándalo, murmuró un hombre, viendo hacia la dirección opuesta. Mariana sintió que le costaba respirar. Un escándalo. ¿Qué podía ser tan importante como para causar tanto pánico? Se le ocurrió que una revelación tan perturbadora podría estar relacionada con el oscuro pasado de su madre, y eso la hizo temer lo peor. ¿Todo esto puede estar vinculado con la editorial?, preguntó, su voz ahora un susurro. Daniel la miró, la preocupación en sus ojos era evidente. Es posible. Pero ahora no podemos concentrarnos en eso. Necesitamos asegurarnos de estar bien, contestó, intentando tranquilizarla. Sin embargo, su propia inquietud contradijo sus palabras. En ese momento, una mancha oscura apareció a lo lejos, acercándose rápidamente hacia ellos. Era una multitud que parecía haber formado un círculo. Un hombre en el centro, rodeado por varios más, levantaba algo en el aire. La silueta entrenada de la figura pareció brillar por un instante bajo el sol. ¿Qué es eso? Mariana se preguntó, el miedo mezclándose con la curiosidad. Vamos, hay que acercarnos, sugirió Daniel, pero Mariana se sentía dividida. Algo en aquel hombre la atraía y, al mismo tiempo, le erizaba la piel. Mientras se movían hacia el centro de la multitud, los gritos se volvieron más claros. Es un documento. Una carta. La verdad salió a la luz. Exclamó alguien desde el fondo. Mariana sintió un golpe en el pecho. Había sospechado que algo así podía pasar, pero nunca imaginó que una revelación pudiera ser tan inminente. ¿Qué puede haber en esos documentos?, pensó, el pánico volviendo a recorrer su cuerpo. Al llegar al borde de la multitud, pudo distinguir la voz del hombre más claramente, y su corazón se detuvo por un instante. Expondré los secretos que han mantenido a esta comunidad en la oscuridad, y no solo eso, también hay vínculos que afectan a personas reconocidas. Entre ellas, la madre de Mariana. Su mundo se detuvo. La realidad le golpeó con fuerza, como si esas palabras hubieran creado una brecha en el universo que la rodeaba. Daniel la miró, con la pregunta en sus ojos. ¿Tu madre? Mariana sintió que las piezas de su vida empezaban a encajar, pero a un costo que nunca había querido pagar. La decisión sobre su historia y su legado ya no dependía de ella. Abramos la verdad, dijo el hombre alzando la voz. Y con ella, todo lo que viene tras ella. Ahora, sin salida, los secretos del pasado estaban a punto de ser revelados. ¿Y qué implicaciones tendría eso para Mariana y su futuro? La multitud parecía cobrar vida propia, se movía como una ola frenética, atrapada entre la curiosidad y el miedo. Mariana sintió el aire pesado a su alrededor, un cóctel de emociones. Se preguntaba cuántas personas allí compartían su mismo temor, su misma confusión. Daniel la tomó del brazo, y en ese momento, el mundo se sintió más pequeño, más íntimo, como si solo existieran ellos dos entre el caos. Mariana, dijo Daniel, su voz apenas un murmullo. ¿Qué crees que significa esto? No sabía qué responder. La pregunta que le quemaba en la lengua era aún más dolorosa. ¿Cómo podía su madre estar entre esos secretos? En su mente, la imagen de su madre, siempre sonriente, siempre fuerte, se entremezclaba con sombras de un pasado que Mariana nunca había tratado de desenterrar. Podríamos irnos, sugirió él, inquieto. Este lugar no parece seguro. Pero algo le decía que no podían irse. La curiosidad, esa invencible fuerza, la mantenía en su lugar.
Aunque su instinto le gritaba que se alejara, la idea de huir de la revelación la paralizaba. Si nuestra vida ha estado cambiada por alguna mentira, no tenemos derecho a conocerla, cuestionó, su voz temblorosa, enfrentándose a la verdad que estaba a punto de revelarse. Daniel la estudió por un momento, y al final asintió. Sin darse cuenta, ambos se arrastraron más cerca de la multitud, cada paso latente de incertidumbre. El hombre que sostenía los documentos ahora movía los brazos de forma dramática, como si estuviera dirigiendo una sinfonía de emociones. Hoy, desvelaré lo que muchos temen escuchar, continuó el hombre, su voz resonando con fuerza, cautivando la atención de todos. Ayer, los secretos guardados por años fueron encontrados. Todo está en esta carta, y uno de los nombres mencionados cambiará la vida de muchos de ustedes. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras cambiará la vida parecían un eco en su mente. ¿Qué tipo de verdad estaba a punto de desatarse? Con un estruendo emocional, el hombre comenzó a leer la carta. Cada palabra, cada frase, se sentía como una puñalada dulce y dolorosa. Habló de vínculos oscuros, negociaciones ocultas y traiciones. Y de repente, el ambiente se tornó silencioso cuando el nombre de su madre surgió de los labios del orador. Y aquí, revelamos que la madre de Mariana, la señora de la editorial, estaba involucrada en la falsificación de documentos que afectaron a gran parte de esta comunidad. La conmoción fue inmediata. Murmullos y gritos de sorpresa estallaron a su alrededor. Mariana sintió que el aire le faltaba, como si la gravedad misma hubiera sido desplazada. Daniel la miró, transmitiéndole preocupación. Al fondo, una mujer mayor comenzó a llorar, sus lágrimas eran la representación del dolor colectivo. No puede ser. Murmuró Mariana, casi sin poder alzar la voz. Cada palabra del hombre resonaba en su interior como un eco de su vida entera. Su madre, la mujer que había admirado y creído sin cuestionar, era parte de eso. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, la angustia en sus ojos se reflejaba en los de Daniel. Al ver su lucha interna, él la tomó de la mano, apretándola con fuerza, como si eso pudiera anclarla en la realidad. Mariana, necesitamos más información. Quizás haya algo más en eso, algo que justifique sus acciones, sugirió él, con un destello de determinación en sus palabras. Mientras la multitud se desmoronaba en un torbellino de emociones, Mariana se sintió atrapada. ¿Qué le esperaba si decidía desenterrar toda la verdad? La posibilidad de que lo que amaba se transformara en traición era abrumadora. El hombre continuó leyendo, más nombres aparecieron, uno tras otro, figuras prominentes, personas que habían sido pilares en su vida. Con cada mención, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, la última línea desplegó algo aún más inesperado. La verdad de esta historia no solo implica traiciones, hay quienes decidirán que todo debe ser corregido. Pronto, una nueva lucha comenzará. Mariana sintió un escalofrío que le recorría la espina dorsal. Las palabras estaban bañadas en un futuro incierto, y sabía que una tormenta se avecinaba. Una nueva lucha, repitió, casi desorientada por la magnitud de lo que acababa de escuchar. El instante se congeló, la vida tal y como la conocía iba a cambiar drásticamente, y la idea de pelear por la verdad era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Daniel la miró con una mezcla de apoyo y miedo, mientras la multitud, cada vez más amplia, comenzaba a dispersarse en busca de respuestas. ¿Qué harás, Mariana? ¿Te atreverás a descubrir la verdad detrás de la mentira? Ese momento tensó el aire entre ellos, como si ambos supieran que su siguiente paso los llevaría a un camino del que no habría vuelta atrás. Mariana se encontraba ante una encrucijada, las revelaciones ahogando su voz. Su mente giraba entre el eco aterrador de lo que había escuchado y el amor incondicional hacia su madre. La multitud a su alrededor se dispersaba en busca de respuestas, pero ella se sentía cada vez más atrapada en el torbellino de emociones. Daniel, a su lado, la miraba con la misma angustia que sentía. Debemos averiguar la verdad detrás de todo esto, dijo Daniel, un destello decidido en sus ojos. No podemos quedarnos así, sin más. Mariana asintió lentamente, sintiendo el peso de su decisión. No quería que la sombra de apoyo que había sido su madre se convirtiera en un manto de vergüenza.
Pero había una parte de ella que necesitaba conocer, entender todo ese laberinto de secretos, incluso si eso implicaba desenterrar las espectras del pasado. Se alejaron del bullicio, buscando un refugio en el café donde días atrás había comenzado a entrelazar su historia con Daniel y Lee. Cada paso se sentía como una pesada carga, pero Mariana respiró profundo, en busca de ese coraje que la había llevado a aplicar a la beca. Satanizó el temor y lo reemplazó con determinación. Al momento de sentarse, un nudo en el estómago la hizo vacilar. Si mi madre tuvo problemas, ¿qué significa eso para mí? ¿Y si todo esto mancha su sacrificio?, se preguntó mientras Daniel la miraba con atención. Mariana, lo que realmente importa es la verdad, le dijo él en tono suave. No puedes decidir por ella, pero puedes decidir por ti. Mariana sintió que esas palabras la empujaban hacia adelante. Voy a enfrentarla, dijo con firmeza, levantando la barbilla. No puedo quedarme con este peso. Daniel sonrió, admirando su determinación, y la apoyó en ese camino de reconocimiento. Te acompaño. Juntos podemos averiguar la verdad. Después de un largo y tenso trayecto, llegaron a casa. Doña Clara estaba sentada en la mesa, la mirada perdida en un álbum de fotos, como si buscara refugio en el pasado. Al entrar, Mariana sintió que el aire se tornaba denso. Sus sentimientos jugaban al escondite en su pecho. Mamá, necesito hablar contigo, dijo, con una temblorosa seguridad. Clara levantó la mirada, recuperando la atención. Sus ojos llevaban la carga de preocupaciones, pero también de amor. ¿De qué se trata, hija? Te veo tensa. Mariana tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. He escuchado cosas, sobre tu pasado, sobre cómo te han vinculado a situaciones complicadas y no puedo seguir viviendo en el miedo a perderte. Quiero saber la verdad. El silencio se apoderó del momento. La mirada de Clara se tornó sombría, pero la resolución de su hija la conmovía. No era mi intención que supieras, no quería que sufrieras por ello, murmuró doña Clara, dejando caer el álbum en una mesa colmada de recuerdos. Pero aquí estoy, y tengo el derecho de conocerlo, insistió Mariana, su voz llenándose de nerviosismo pero también de amor. Tú has sido mi ejemplo de sacrificio y fortaleza. Ahora quiero saber por qué decisiones difíciles tomaste. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara, dibujando caminos de complejas emociones. Hubo un tiempo en que creí que lo hacía para protegerte. Acepté lo que no podía cambiar, me envolví en la idea de que solo debía avanzar. Pero esos momentos me persiguen, te juro que nunca quise lastimarte, confesó, y con cada palabra, la atmósfera se aligeraba. La sinceridad de su madre le dio a Mariana el valor que necesitaba. ¿Pero cuál es el verdadero motivo, mamá? ¿Qué pasó? Mariana imploró, sus ojos fijos en la matices de su madre. Clara se secó las lágrimas y se obligó a hablar. Tu abuela y yo estamos entrenadas en un sistema que no perdona debilidades. Algunos secretos involucran a personas con las que estamos conectadas, pero no a través del deseo. Te prometí que nunca lo sabrías, porque la carga es demasiado pesada. Sin embargo, no quiero que nuestros sueños se derrumben por mi pasado. Mariana se sentó al lado de su madre y tomó su mano. No te puedo prometer que será fácil, pero deseo construir un futuro. Uno en el que ambas podamos compartirlo. Y enfrente de la verdad. En ese instante, doña Clara dejó escapar un sollozo, y el abrazo se convirtió en el refugio que ambas necesitaban. La conexión se sintió aún más fuerte que el deseo por esconderse, era como si el temor ya no tuviera lugar entre ellas. Vayamos juntas a pelear por nuestra verdad, pronunció Mariana, y Clara asintió, entre lágrimas y sonrisas. Mientras las horas avanzaban, madre e hija comenzaron a compartir historias, entrelazándose con las luchas y las derrotas. El dolor se convirtió en el primer paso en nombre de una nueva vida, y los secretos se convirtieron en oportunidades para el crecimiento. Al día siguiente, se presentaron ambas ante la comunidad. Mariana tomó el micrófono con nerviosismo, pero sintió el aliento de su madre cercanía, otorgándole fuerza. Estamos aquí para revelarnos, empezó, con voz firme. No debíamos ocultar lo que somos. Cada historia merece ser escuchada. Nuestro pasado no define nuestra capacidad de crear un futuro. Las palabras fluyeron, tejiendo un relato de amor y resiliencia.
Y conforme terminaba, una ovación llenó el espacio. Los ecos de su historia resonaban en el corazón de cada oyente. Clara, con lágrimas de orgullo en los ojos, sintió que el rumor de su pasado se convertía en el canto de su redención. Mariana entendió que su futuro era ahora un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de su verdad. La conexión con Lee y la comunidad se transformó en esperanza. No solo se trataba de ella, sino de todas las que alguna vez se sintieron perdidas en las sombras. Y al mirar el horizonte, sabía que estaba lista para enfrentar lo que vendría con la luz de su madre iluminando su camino, mientras todo lo que se les había revelado demoraba en afianzarse en sus corazones. Mariana sintió una nueva familia en su comunidad. Habían aprendido que el amor siempre prevalece, incluso a través de las tempestades. Este era su nuevo comienzo. No olvides, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora, tu apoyo es crucial para alimentar el algoritmo. Comenta abajo tus reacciones y lo que te hizo sentir este final emocionante. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Es el momento de mostrar tu apoyo.